La gracia, la paz y la misericordia del Padre poderoso, la gracia del Señor y la compañía del Espíritu Santo en esta tarde sea con todos los que estáis conectados en este canal tan bendecido, Jóvenes para Cristo, Clínica del Alma. Dios te bendiga, hermano Escobar. Gracias por acordarte de mí una vez más. Y gracias, hermanos, por poder estar de nuevo compartiendo la palabra de Dios. Me gozaba mucho escuchando las alabanzas de mi hermano. Hace mucho que no nos vemos. Recibe un saludo desde aquí, hermano Luis de Alfa. Dios te bendiga. El hermano Escobar decía que no conoce personalmente al hermano Juan de Alba. Yo sí tengo la dicha, desde muy jovencito, haber comido en su casa y recuerdo haber compartido en su hogar momentos de bendición en aquella mesa camilla que ellos tenían y debajo un braserico que en invierno calentaba cuando estábamos comiendo. Yo era un niño, fui de candidato a pasar 15 días cuando estaba el pelón de pastor en Alba, recién había salido de Burgos. Hermano Juan de Alba de Tormes, recibe un abrazo de tu hermano, siervo y amigo de Burgos, mi hermano, tu hermano Roger. Y veo mucha gente conectado. Mi hermano Zurdo, mi hermano Porras, mi hermano Paco de Logroño, infinidad de hermanos que están en el canal. Quiero despedir el año en esta tarde. Difícilmente ha sido este año, un año difícil, pero quiero despedir el año con lo que Dios me pone en el corazón. Tengo una palabra en esta noche para hacernos bien, una palabra sencilla, muy práctica, hermanos, para que todos la entiendan. Y quiero orar luego con una oración de fe por todas las necesidades y enfermedades y gente hospitalizada en este canal. El título que Dios me ha dado para esta palabra creo que es bonito e importante. El título de este mensaje lo he querido titular Vitaminas de fe para el alma. ¡Aleluya! Vitaminas de fe para el alma. Cuando alguien está débil, le faltan las fuerzas, en las analíticas salen lo que necesita, de qué proteína puede estar bajo. Y enseguida los médicos recomiendan vitaminas, hierros, vitamina C, vitamina B, para que conforme lo que necesite, esa persona sea revitalizada de nuevo. Escuchen, hermanos, hemos vivido tiempos de mucha debilidad, donde hay gente con mucho desánimo, y en esta tarde creo que la palabra de Dios van a ser esas vitaminas de fe para el alma, en el nombre del Señor. Vamos a leer la Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 1 y en el versículo 28. Dice la Biblia: y entrando el ángel donde estaba María, la saludó diciendo: salve, muy favorecida, el Señor sea contigo, y bendita tú entre tantas mujeres de Israel. Ella, cuando vio al ángel, se turbó, y sus palabras, hermanos, y dijo: ¿qué salutación es esta? Y dice la Biblia: el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, este es el mensaje, donde en este mensaje estaba dando el comienzo del cumplimiento
de miles de profecías del Viejo Testamento, del profeta Isaías, las cuales anunciaron el nacimiento de Cristo, y en ese día o en esa mañana estaba tomando cumplimiento. Le dijo: he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Jesús significa Salvador. Él era el Salvador del mundo. Este será grande. Aleluya. ¿Cómo grande? Este será grande. Adelante, que no escuchan, hermano. Grande, gracias, Escobar. ¿Cómo grande? Creo que el ángel se ha quedado corto, hermanos. Este será el más grande que ha habitado en la tierra. Será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, aleluya, y su reino no tendrá fin. Y aquí viene la eterna pregunta que surge en la mente, en la lógica de María y en la lógica de todo ser humano. ¿Y cómo será esto? Automáticamente, después de un mensaje tan glorioso, después de un mensaje no dado por un siervo o por un pastor, un mensaje dado por un ángel del Señor, pero en el corazón de María aparece el pensamiento, la lógica, en algún momento la duda. Pero ¿cómo será esto? Si yo no conozco varón, si no he sido desposada todavía. Y aparece la palabra donde Dios de alguna manera a esta joven María la ha explicado cómo el Espíritu de Dios vendrá y concebirá aquel varón en sus entrañas. Y aparece esta palabra diciéndole: y tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y dice la Biblia, el texto que vamos a tomar como cabecera para esta predicación: porque nada, le dijo el ángel, hay imposible para Dios. Y ante esta palabra o esta respuesta del ángel, María solo tuvo más remedio que decir: la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y esta escritura que tiene tanta gloria en sí misma, voy a empezar diciendo en esta tarde que la lógica, hermanos, la lógica, bien digo, escuchen bien, la inteligencia, la cordura y la ciencia, a veces, en su mayoría de veces, tanto más que la incredulidad, escuchen bien lo que estoy diciendo, la lógica, la inteligencia, la ciencia es enemigo de la fe, tanto o más como la incredulidad, porque el hombre por naturaleza siempre se hace la misma pregunta que se hizo María ante aquella manifestación de palabra profética. Ella surge la pregunta: ¿y cómo será esto? A nosotros a veces nos rompen los pensamientos porque nuestra propia lógica no nos da a entender cómo será posible. Pero vuelvo a marcar por la palabra este texto bíblico que quiero que resuene en tu mente, porque no hay nada imposible para Dios. Me gustaría
que al que tienes a usted a su lado, a su compañera, a sus hijos, a su familia, con quien esté, en esta tarde vamos a generar ese aumento de fe para que vaya haciendo efecto esta vitamina. Dile al que tienes al lado, porque no hay nada, aleluya, porque no hay nada, repito, imposible para Dios. La Biblia dice, hermanos, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que aún no vemos, pero que va a suceder. La fe de aquella mujer que padecía el problema grande, ella dijo en palabra de fe, si tocar el manto del Señor, yo sé que mi hija sería salva. Cuando aquí el centurión viene pidiendo el auxilio para la hija, y el Señor quiere ir, hermanos, para sanarla, la gente le detiene en el camino, desanimándole, y algunos al final le dicen, no molestes al maestro, tu hija ya no tiene revisión. Tengo una palabra para ti en esta tarde. Reprendo todo aquello que te surja en el camino, robándote la fe. Hoy proclamo por la palabra, siempre por la palabra, no por lo que yo hable, no por lo que yo declare y no por lo que yo decrete, porque el poder no está en lo que yo digo, el poder está en lo que dice la Biblia. No hay nada imposible para Dios. ¿Sabe lo que usted aporta a los milagros? La fe. ¿Sabe lo que el siervo aporta cuando ora? La fe y el cumplir la palabra en su nombre. Pongamos manos sobre enfermos y sanarán. Que nadie se atribuya milagros, glorias, que todo lo hace el poder de Dios. Nosotros no tenemos poder para traer sanidad a nadie, pero el poder de la palabra sí que lo tiene, porque repito, reitero, no hay nada imposible para Dios. Aleluya. Yo le creo a Dios en esta tarde, hermanos, de tal manera que déjenme que en breves palabras les explique esta verdad. Si yo tuviera que entender cómo funciona un teléfono móvil, ¿cómo es posible que desde mi casa esté predicando por un terminal de un móvil a 200 y pico personas? ¿Cómo es posible que con un hermano en Biarritz, Francia, he estado hace un rato hablando por teléfono sin un cable, sin una antena que lo una? Si yo tengo que esperar, hermanos, a entender cómo funciona la tecnología, y hasta que no lo entienda no lo usaré, por mi poca capacidad me pasaré toda la vida y no lo entenderé nunca. Pero saben que he decidido no complicarme la vida para tratar de entender lo que no comprendo. Cuando quiero llamar al Escobar, aprieto el botón, pongo Escobar de Nájera o de Miranda ahora, y él me contesta si está operativo. Perdóneme, hermano, si usted ha abierto alguna vez hace años, yo recuerdo haber ido a algún técnico para reparar aquellas grandes televisiones que se estropeaban, y cuando abría el técnico por la parte de atrás las televisores y habían tantas bombillas, cables, yo he visto muchas abiertas. Si yo tengo que entender cómo es posible que en directo salgan imágenes tan nítidas, tan reales, del otro lado del mundo, y ahora en color, y ya no digo nada de estas televisiones que son como un papel de fumar de estrechas, hermano, ¿cómo es posible? Hermanos, perdónenme, si lo tengo que entender, me pasaré toda la vida estudiando y jamás lo entenderé, pero he decidido no complicarme la vida. Cuando quiera ver las noticias, cojo el mando a distancia, y cuando quiera apagarlo, lo haré.
si tengo que entender, hermanos, cómo es posible que un crin de papel caiga al vacío y no se mantenga en el aire, y cómo es que un avión con miles de toneladas vuele y se mantenga. Yo no entiendo de aerodinámica, no he estudiado cómo vuela un avión. Si me tengo que preparar para tomar la decisión de poder montarme en un avión, pasará la vida y quizá jamás lo entenderé, pero también he decidido dejar en las manos de otros expertos lo que yo no entiendo. Cuando quiera ir a un lugar, cuando Dios permita que podamos volar para ir a visitar hermanos, que así sea, me montaré en el avión, pagaré el pasaje, eso sí, hermanos, iré a contemplar nuevos horizontes y salir solamente de las tierras de Castilla, frías y gélidas, porque hay un panorama mundial de tantas ciudades bellas que merecen la pena conocer. Recibe palabra de Dios en esta tarde. Si quieres entender a Dios, si quieres entender los milagros, si quieres entender las circunstancias, en tu mente limitada y en la mía no lo vas a entender, pero en esta tarde móntate conmigo en el avión de la fe y vamos a volar y a traspasar los límites, hermano, porque nada hay imposible para Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Trataré, a medida que la palabra avance, de ir cerrando todos los lazos posibles esta palabra para no dejar preguntas en el aire. ¿Por qué? Porque tengo que decirles, hermanos, que la fe, y quiero explicar esto bien, la fe es es el medio, mejor dicho, para conseguir los milagros, las bendiciones, las glorias, pues la Biblia enseña, sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca debe creer que lo hay. Por lo tanto, la fe es el medio que todo cristiano, hombre o mujer, necesita para orar. No se puede orar sin fe. No se puede clamar sin fe. No se puede arrodillar uno si no tiene fe de que Dios le escucha. La fe es el medio que te eleva, que te lleva a conseguir las bendiciones. Lo mismo que la oración, hermanos. Leímos un libro hace muchos años que nos conmovió a toda España. Recuerdo estar leyéndolo al principio de la obra, ese libro titulado La oración fuente de poder, y otro libro llamado ¿Por qué no llega el avivamiento? Y reconozco que tuve que dejar el libro y tirarme de rodillas en varias ocasiones, porque entiendo que la oración, hermano, consigue el diálogo con Dios, pero con los años he entendido que Con los años he entendido. Adelante, Roger. Que lo único que tenía equivocado ese libro era el título, porque la oración no es fuente de poder. ¿Qué dices, hermano Roger? La oración es el medio que me lleva al Dios que tiene el poder. ¿Entienden esta verdad? La fe es el medio para realizar, pedir y clamar. La oración es el medio para hablar con Dios. Pero el que tiene el poder es Dios, el que tiene la fortaleza es Dios y el que tiene la gloria es Dios. Por lo tanto, tengo que decirlos, por no crear confusión en ninguna mente. Hay una actitud cristiana completa. David creía que Dios sanaba. Por eso cuando su hijo enferma, ora, clama, pide, no quiere comer y está en ayuno. Él tenía fe para pedir, pero atención, cuando la voluntad de Dios se ha decidido y aquel niño por el cual ora ha partido a la presencia,
Cuando los demás creen que ahora es cuando peor va a estar David, Dios mío, qué lección, qué ejemplo más grande de qué actitud debe tener el cristiano. Y para pedir, y mientras él estaba en la tierra y estaba todavía en mis manos, hice por él lo que tuve que hacer, los mejores médicos, las mejores clínicas y sobre todo orar. Pero cuando Dios determinó y decretó su voluntad, ahora dijo una frase que ha pasado a la historia de todos los que sufren, y en todo momento, cuando hay separaciones de seres queridos, siempre se predica esta palabra con esta palabra y esta frase tan famosa: Él ya no puede venir a mí, pero yo sí voy a ir donde Él está. ¿Acaso creen ustedes que yo no oré por mi papá? ¿Ustedes creen que yo no oré porque Dios me concediera dejarme a mi madre? ¿Ustedes creen que yo no tenía fe? Los canales de España que oraron no tenían fe. Pero al final, cuando la voluntad de Dios fue determinada, tuve que hacer la enseñanza de la palabra, lo que hizo David, vestirme, hermanos, empezar a predicar la palabra y animar a mis hermanos, porque yo no he perdido nada. Dios me los tiene guardados. Lo han conseguido. Están en casa. Los que corremos peligro somos nosotros. ¿Por qué luchamos? ¿Por ser pastor, predicador? No, hermanos. Es por ver a Dios cara a cara y estar con nuestros seres queridos por la eternidad. La fe nos llevó a orar y a clamar por mi tío Salva, por mi tío Enrique, y esa voluntad entró en la voluntad soberana de Dios y están con nosotros tirando de la casa. Por lo tanto, algunos equivocadamente están haciendo de la fe, hermanos, una adoración, creyendo que todo lo que haga uno, que todo lo que diga, y te vuelvo a reiterar para dejarlo claro, la fe es el medio, la oración es el medio, pero que todo descansa en la voluntad de Dios soberana. Y te digo en esta tarde, hermanos de este canal, le creo a Dios y le creo a la palabra, y para eso tengo que hacer una lectura rápida de la Biblia, de los que la Biblia llama capítulo 11, los héroes de la fe. Y dice la palabra, hermanos, por la fe, aleluya, por la fe, estos son héroes de la fe, cayeron las murallas de Jericó. Por la fe, el mar rojo se abrió. Impetuosos cerraron bocas de leones. Por la fe pusieron en fuga a los enemigos. Por la fe, hermanos, conquistaron reinos, hicieron justicia, taparon bocas de leones. Por la fe Moisés rehusó ser hijo de la hija del faraón, teniendo antes la mirada puesta en el galardón que en las riquezas temporales de esta tierra. Por la fe Abraham le creyó a Dios y fue contado por justicia. Por la fe Noé preparó el arca, hombres de fe y una fe conquistadora, una fe que logra glorias, milagros, sanidades. Pero escuche, no son solamente los que consiguen lo que piden, porque hay otro grupo, dice la Biblia, y para esto, créanmelo, que se necesita tanta fe. Y yo no puedo decir que todo lo que voy a leer ahora fuera porque estos otros no tuvieran fe. No, hermanos, están aquí como héroes de la fe, porque tengo una palabra para decir esta tarde, y el que tenga oídos oiga. Es más genuina la fe del que pide, ora y no recibe, pero se mantiene firme,
que la fe del que ora y que logra alcanzar su objetivo. Lo repito para que lo entiendan bien, es más poderosa, más firme, más fundamentada la fe del que orando no recibe pero se mantiene, no queja y no alterca, que el que ora pide y recibe consiguiendo lo que pidió. Porque dice la Biblia, por la fe, otros fueron apedreados, aserrados, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá angustiados como ovejas, huyendo en los montes maltratados. Y de estos últimos dice la Biblia lo que no dice de los primeros. De estos dice, el mundo no era digno de que estuvieran en él. El mundo no era digno de tenerles. El mundo no era digno para tenerles. Adelante. Genuina, y dice, alcanzaron buen testimonio mediante la fe, aunque no recibieron lo que ellos esperaban. Pero dice la Biblia, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos, aleluya, no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Proclamo en esta tarde, Dios tiene poder y no hay nada imposible para Dios. Por la fe, en este tiempo, vamos a ganar esta batalla. Y quiero en esta tarde decirles esta palabra, hermanos míos. Estaba de pastor en Asturias y en aquella época, siendo pastor de Oviedo, tenía yo 28 años. Apareció porque me llamó el tío Emiliano. Quien no sepa, les diré que la esposa del tío Emiliano, la tía Charo, que ya está también con el Señor, era mi tía, hermanos, y vino a estar Oviedo unos días. Vino a estar unos días, hermanos, porque venía, ¿saben a qué venía? A mirarse en los mejores médicos que había y que hay, creo todavía en España, los hermanos Vega, médicos del rey que estaba reinando hace unos años. Vino a estar con nosotros el tío Emiliano para tomar consulta, justamente por una visita de una de las familiares del rey. Tuvo que suspender esa visita y estar más días de lo esperado. Le tuve conmigo en Asturias. Hermanos, hablar de Emiliano Escudero Jiménez era hablar de un hombre de mucha fe. Sin embargo, hermanos, la fe del tío Emiliano no era una fe fanática. ¿Saben? Él tenía problemas de diabetes, de tensión, operado del corazón. Verle desayunar por la mañana era un espectáculo, con su máquina de tensión, con su máquina para mirarse la diabetes, tomando las 8 o 10 pastillas diarias. Hermanos, la fe no es fanatismo, ni se puede obligar a Dios a que Él haga lo que no está en su voluntad. Pero donde voy a contarles, hablando del hombre de fe, él me decía, he orado por gente con enfermedades graves y Dios les ha sanado a través de mí. Yo todavía no he preguntado a Dios por qué no me sana a mí. Después de haber orado un rato aquella mañana, hermanos, hasta que mi compañera nos preparara la comida, después de haber orado en la casa pastoral de Oviedo, yo puse una emisora de radio para que Emiliano la escuchara. Una emisora que era Radio Amistad, donde en un momento de la emisión las llamadas eran desde el mismo Asturias, ya no era desde Barcelona, Lizardo Cano, sino que había llamadas en directo. Le digo, vamos a escuchar este programa, que hay testimonios, hay coros, y el hermano es de Asturias. Nos pusimos a escuchar la radio, hermanos, mientras leíamos la Biblia.
Hay una llamada en esa cadena de radio en directo. Una llamada muy urgente, muy desesperada. Y la llamada es de una mujer, concretamente del pueblo de Avilés, de la ciudad de Avilés, donde ella dice llorando que sin saber de qué manera ha amanecido en las vías del tren para quitarse la vida, porque la voz le susurraba: ¿para qué quieres vivir? Ella proclamaba y decía en la radio: no sé ni cómo he venido aquí. No hay nadie en la casa. Y he estado a punto de quitarme la vida, pero he escuchado una voz en mi mente que me decía: no lo hagas. No lo hagas. Piensa en tu alma, en tus niños. Y he salido corriendo. Y nada más llegar a casa, he puesto esta radio para oír algo que me lleve a Dios. Y os estoy llamando automáticamente, locutor de radio. Un hombre bendecido también empezó a orar por ella, reprendiendo al diablo, a la depresión, al suicidio. Y el tío Emiliano, hermanos, una voz que escucha lo que estamos escuchando, me dice: ponte de pie. Y en el comedor de la casa pastoral me da la mano, los dos de las manos tomados, y también desde la casa pastoral empezamos a orar porque Jehová visitara el Señor a esa mujer y reprendiera todo espíritu de muerte. Después de un rato de intercesión, aquel locutor de radio le dice: hermana, si eres de esta zona de Asturias, eres de Avilés, busca una iglesia, busca un pastor, no permitas que el diablo te engañe. Hermanos, hermanas, escuchen bien. Casualidades que hay en la vida, en las cuales yo creo que no hay ninguna, sino que detrás hay un propósito de Dios. Había una reunión de iglesias en Avilés. Uno de los pastores que coordinaban aquellas reuniones me habían invitado a compartir la palabra. Pero yo le llamo diciendo que no puedo ir porque está conmigo el tío Emiliano y no voy a dejarle en la iglesia solo. Y me dice aquel hombre: hermano, si él quisiera, tráelo por favor y que nos comparta él. Y otro día estás tú. Digo: hermano, yo encantado se lo voy a decir, para no cansarles, le digo al tío Emiliano. Y este gitano, hermanos, que era un león en el espíritu, nos hizo llorar en una convención diciendo: qué jóvenes os veo. Y yo soy un león enjaulado, porque la jaula es mi propio cuerpo, que no me deja hacer la obra de Dios. ¡Oh, gloria! Hermanos, me dice que sí, para no demorar. Hemos llegado a la convención, han subido coros, he compartido unas palabras y he presentado al tío Emiliano. El hermano Emiliano era un hombre, hermanos, con una palabra muy sencilla, pero llena del poder de Dios. Cuando el Señor, hermanos, después de la prédica ha hecho un llamado, escuchen bien, el pasillo entero se ha llenado de gente necesitada, porque cuando hay un hombre de Dios, hermano, la gente sabe delante de quién está. En el momento del pasillo, el tío Emiliano le veo que está moviendo la cabeza de un lado a otro, mirando en el pasillo, y atención, él dice estas palabras: bajar rápidamente. Aquella muchacha que está en la fila, sí, aquella que llevaba tal ropa de tal color, aquella, traerla, esa no puede esperar. Hermanos, he bajado rápidamente para decirla. El tío Emiliano la llama que pase, y cuando la tiene delante, la dice estas palabras: tú fuiste la que el otro día llamaste por teléfono en la radio cristiana, queriéndote quitar la vida. Ella dijo: ¿cómo lo sabe? ¿Quién se lo ha dicho que era yo? Y el tío Emiliano la decía: Dios que está en el cielo sigue teniendo poder para saber tu necesidad. Escucha palabra
palabra de Dios. Tú que estás en tu casa, tú que estás necesitado, tú que estás a punto de abandonar o de tirar la toalla, demonio que quiere engañarte, y te digo en esta tarde, no hay nada imposible para Dios. Y el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Jaime, de Emiliano y de Pelele sigue siendo vivo, y Él te dice en esta tarde: detén tu caminar, párate en ese momento. Ha orado por ella, hermanos, ha empezado a revolcarse de una manera terrorífica. Los siervos y Emiliano oraron por ella, y no pasando mucho rato, ¿saben lo que salió de su boca? Unas nuevas lenguas de liberación, porque no hay nada imposible para Dios. Ese Dios que echaba fuera demonios lo sigue estando en este tiempo para traerte vida y vida en abundancia. Gloria al nombre de Dios. Estoy de pastor en Santander, después de muchos años, donde vivía el tío Emiliano y la tía Charo. Hermanos, ahora su situación había empeorado. Lo que le estaba ocurriendo es que había entrado en la máquina de diálisis porque los riñones no le funcionaban. ¿Se dan cuenta? El hombre de fe, al igual que Eliseo, dice la Biblia, murió de la enfermedad que tenía, no por falta de fe, hermanos. En aquella casa pequeñica, los días que no tenía diálisis, el tío Emiliano venía al culto. Estando en la casa, recibe una llamada. Hay una familia de un lugar lejano donde les dicen que a su madre, a la gitanica mayor, les han dado unas noticias terminales, pero que la gitana en aquellos días había visto la película que hizo el tío Emiliano, y solamente decía a sus hijos: llevarme donde este gitano. Hermanos, le llamaron por teléfono y el tío Emiliano les dijo: mañana tengo diálisis, salgo tarde y cansado. Pasado mañana os espero en la casa en la mañana, y yo voy a estar orando para ella, para que Dios haga su milagro. Se presentaron después de 2 días los hijos con su madre, entrando en la casa. Para la sorpresa de todos los allí congregados, dialogando Emiliano con esta gitana, la primera palabra que la dice: Dios me ha dicho que no puedo orar por usted. Hermano, se hace un silencio. Oiga, le he avisado hace 2 días que venía. Y Emiliano le dijo: sí, pero yo le dije que iba a orar a Dios por usted y a pedirle en mi casa. Y lo que me ha dicho Dios se lo tengo que decir: no va a ser usted sanada mientras no quite el odio que tiene hacia una persona, deseando para él todo lo peor cada mañana que usted se levanta. De nuevo la misma palabra dice esta gitana: ¿quién se lo ha dicho? Los hijos salen llorando. La gitana dice: me ha hecho mucho daño a mí y a toda mi casa. Y el tío Emiliano la repite: solo los limpios de corazón pueden ver a Dios, y usted no puede ser sana ni salva mientras tenga odio en el alma. ¿Y qué tengo que hacer? Se ha tirado al suelo de rodillas, implorando misericordia. Y el tío Emiliano le ha hecho hacer una oración pidiendo por la persona que odia y tiene rencor. Empezando a orar y a clamar, oraba de esta manera: perdóname, Señor, y saca el veneno que tengo dentro por el daño que me han hecho. Hermanos, empezó a orar, y aquella gitanica
Después de muchos años lo confesó, salió hablando en lenguas cuando no podía hablar ni en lenguas, porque cuando hay odio, remordimientos, el gozo del Espíritu no fluye. Pero cuando ella confesó con sus labios, deseando para esta persona la bendición que quería también para ella y que nada le ocurriera, hubo una liberación tan grande que seguidamente dice el tío Emiliano: ahora sí, ahora Dios tiene para usted este regalo. Ahora o por ella, hermanos, ha caído la gloria, se han ido los hijos con la gitana, y a los días de la revisión los médicos le dicen: estas pruebas no pueden ser las mismas de la persona que ha venido a consultas. Aquella gitanica llorando le dice: ¿usted cree que yo estoy ahora para perder el tiempo? Pero el Dios del tío Emiliano y el Dios que vive es la que ha hecho el milagro en mi interior. Hermanos de mi corazón, estaría una larga noche contando tantos testimonios como los que Dios ha hecho y como lo que Dios sigue a hacer. Puedo, hermanos, no puedo, a pesar de todas las cosas que quiera poner el enemigo en la mente y en el corazón mío y de los siervos, dejar de proclamar esta verdad. No hay nada imposible para Dios. Por lo tanto, la oración ejemplar del Padre, cuando Cristo enseña a sus apóstoles a orar, termina de esta manera: mas hágase siempre tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Hermanos, en esta tarde yo tengo que descansar en la voluntad de Dios, aunque no entienda lo sucedido. Pero no puedo marcharme del canal ni cerrar este mensaje sin proclamar lo que creo en la palabra. Dios sigue teniendo poder, Dios sigue siendo un Dios de milagros. Y con el texto bíblico no te preguntes más: ¿y cómo será esto? Él tiene la última y la primera palabra, porque no hay nada imposible para Dios. Quiero orar por ustedes en esta mañana, o en esta noche, perdón. Quiero dar un momento, paso al hermano Escobar para beber un poquito de agua y enseguida empezamos a orar por las peticiones. Adelante, Escobar. Tenemos unos minutos, queridos hermanos, y mientras nuestro hermano Roger pues coge un poco de oxígeno y pega un tralico de agua, amén. Hay varias peticiones, pero no he estado mirando las peticiones, pero no hemos podido escribirlas, amén. Pero, amén, yo creo, nuestro hermano Roger, pues podríamos abrir el micro, como siempre, hermanos, con mucho orden, por favor, con mucho orden, pues vayan diciendo las peticiones, que no sean peticiones muy largas. Al fin, queridos hermanos, que todos que tengan necesidad de que nuestro hermano Roger ore, por favor, vamos a ir despacito, amén, y vuelvo a repetir, peticiones que sean corticas, ¿vale? No entremos en detalles, solamente decir que ore por ustedes, amén, y nuestro hermano Roger así lo hará, amén, con que, hermano Roger, haz lo que tú veas de parte del Señor, hermano, te dejo en tus manos todo el llamado, amén, con que muévete conforme tú veas de parte de Dios, amén, con que Roger, si ya estás, te dejo el micro y ya empiezo a ministrar. Tenemos un cuarto de hora, ¿vale? Hasta que entre nuestro hermano David de Marín. Con que adelante, Roger, te dejo el micro. Que nadie entre ahora, por favor, para que entre nuestro hermano Roger. Adelante. Creyendo que la palabra produce fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Oír la palabra con claridad. Hermanos, sin fábulas,
oír la palabra y sana doctrina bíblica, conforme está escrita en la palabra, con todas las bases expuestas y con este mensaje final. Dios tiene poder para hacerlo. Dios sana y no hay nada imposible para Él. No estamos proclamando un evangelio de fantasía, ni de humo, hermanos, ni queremos proclamar lo que Dios no ha dicho. El único que siembra y recoge donde nadie sembró es el Señor. Nosotros, hermanos, debemos de enviar la palabra, como dijo el centurión, y que el Señor haga la obra. Por lo tanto, yo estoy aquí presente, pero no estoy yo solo. Están los siervos, mis hermanos. Todos nos unimos en una sola voz, en un solo clamor, para pedir por las peticiones que vamos a abrir el micro para que ustedes entren con orden, uno por uno, sin pisarse, comiencen a entrar oraciones. Y todos los siervos intercedemos desde la casa.